relaciones personales que se trabajan en el relato son basadas en mi entorno, que es donde yo vivo, que es en Córdoba, en Argentina, y este tipo de trato, de comunicación es muy común, de relacionarse con las personas a través de la ironía o a través de ese humor, y el humor funciona como una especie de conductor de violencia, si se quiere. Es lo que quería tratar de experimentar y la propuesta que hago en la película de trabajar con la violencia a través del humor, no de modo explícito o físico, sino de modo verbal, era como la idea. Incluso como la madre y la hermana de Carmen esconden esta violencia siendo cómplices de la situación. La idea era experimentar, tratar de hablar de una violencia que es implícita, que está un poco más escondida. Si hubiese hablado de un tipo de violencia más evidente, tal vez no me hubiese interesado hacer esta película. La idea es hablar de ese trasfondo que no se ve ni de modo tan explícito. Su papel, precisamente la elección que ella toma, es no ayudar, es mantener este problema, mantenerlo de una forma conservadora y cómplice. La idea era de hablar de este tipo de violencia como una violencia naturalizada, como una violencia cotidiana, que incluso más allá de Rafa, que es el hombre, el entorno también cercano, la madre y la hermana, mantienen esta violencia. Por ahí la hermana se acerca un poco más y la deja de un modo más evidente. Pero la idea del personaje de la madre era que, bueno, dentro de este rol de que ella puede ver de afuera estos hechos, pero su funcionalidad en la trama es de ser un personaje conservador que trata de mantener esto tal cual como está, es como la provocación. Bueno, sí, yo empecé a trabajar en este proyecto desde sus inicios. Empecé como asistente de dirección y a medida que fuimos avanzando y queriendo filmar un poco más para hacer un largometraje, a medida que podíamos ir consiguiendo los fondos para terminarlo, empecé a trabajar en la producción. Esta película está financiada con el aporte de todas las personas que trabajaron en ella. Es una película de muy bajo presupuesto y todos aportamos, no solo yo. Y en cuanto a la escena del cine local de Córdoba, está pasando algo maravilloso porque está desde hace unos 2 años más o menos que están saliendo muchos largometrajes y películas que están recorriendo el mundo, y eso es algo inusual, porque por lo general el cine que más representativo es el cine que se hace en Buenos Aires, el más representativo de Argentina, y el cine del interior del país está empezando a hacer conocer, y eso está muy bien. Sí, la idea de trabajar en un bosque, bueno, en principio es un camping donde van de vacaciones esta pareja, esta familia. La idea de trabajar en un bosque tan hermoso y tan grande era que se haya una especie de contraposición entre la presencia humana y la armonía y la belleza de la naturaleza. Bueno, filmamos en las sierras de Córdoba, una zona donde hay muchas montañas. Bueno, casualmente donde filmamos una colonia alemana en Córdoba, donde se plantan muchos árboles que son más autóctonos de aquí. Bueno, y bueno, la idea era que en el trabajo visual, en el interior de estos planos tan cercanos que se utilizan, la vegetación y los árboles abrumaran al personaje, como que lo encierren. Bueno, y a la vez mostrar esta paz misteriosa que muestra la naturaleza frente a la violencia humana. Así como se ha planificado mucho el trabajo con la imagen de storyboards, la idea justo de hacer estos storyboards era para trabajar mucho con el sonido fuera de campo, para tratar de que la imagen no evidenciara o sea explícita al espectador, sino que sea el sonido el
el que trabaje la narrativa de la película y pueda ser un poco más sugerente que la imagen que entrega todo en bandeja, si quiere, a través del sonido. La persona que ve la película puede permitirse crear mucho más que la imagen que te da todo de modo explícito. Y respecto al trabajo con los sonidos de la naturaleza, durante la escritura del guión o la planificación del proyecto, así como también como se trabajó con dibujos e imágenes, también se trabajó a partir de sonidos, se crearon imágenes. Se trató de planificar no solo con la escritura, sino con estos diferentes materiales y tratar de crear que la naturaleza también tenga funciones dramáticas dentro de la película. Y respecto a la música del principio, la idea era que también ocurra en un momento en el que están en el río, que la música sea insoportable, la música creada por los seres humanos sea un elemento molesto, que invade la naturaleza. Esto ocurre mucho allí en Córdoba, donde vivo, cuando la gente va de vacaciones, va a los ríos y a la montaña, y muchas veces sucede que vienen turistas con su auto, estacionan y ponen la música muy fuerte, entonces invaden toda la paz natural. Bueno, era una idea de tratar de representar eso. A los actores, sí, a diferencia del equipo técnico, sí han cobrado honorarios, digamos, y nosotros lo hemos conocido, la protagonista, a través de otra película de un amigo. Ella sí ha tenido experiencia en cine, y bueno, después está el Rafa, el marido, es del teatro, trabaja en teatro independiente en Córdoba, y me gustaba cómo trabajaba. Respecto a la madre, ella vive en realidad en Buenos Aires, es de Córdoba, pero vive en Buenos Aires y trabaja mucho en radio, trabaja en radioteatros, en una radio muy conocida allá de Argentina, y a mí me gusta mucho escuchar radioteatros y me interesaba mucho el tono de su voz o cómo trabajaba con la voz, por eso nos contactamos con ella. Y con la hermana, es la conocida de la zona donde vivo, ella recién está empezando a estudiar teatro, y bueno, nosotros le pasamos el guión a ellos y se interesaron rápidamente y comenzamos a trabajar. Incluso aportaron muchísimo a la caracterización de los personajes, porque se involucraron mucho durante el proceso de desarrollo y de la preproducción, y durante el rodaje iban aportando. Incluso se filmó en 2 etapas, el rodaje estuvo dividido en 2 etapas, y durante la segunda etapa se acordaban más ellos de sus personajes que yo. Y bueno, eso estaba muy bueno porque el trabajo se enriqueció muchísimo. Los actores también se involucraron mucho, porque también entendieron que iba a ser un proyecto sin mucho dinero, con mucho trabajo y con muchas ganas de hacer una película, y así, digamos, de ese modo se involucraron, digamos, trabajando digamos, con el mismo compromiso que lo hacíamos nosotros y que lo hicimos a lo largo de los 2 años de filmación. Antes de empezar una vez leído el guión por cada uno de los actores, hubo muchas charlas sobre el criterio que tenían que tener los personajes, y yo marcaba ciertos límites hasta dónde llegaba, o cierto margen hasta dónde podía alcanzar ese personaje, y bueno, Marcelo, que es el actor, trataba de aportar mucho siempre para mantener esa coherencia dentro de esos límites. Como que entendió el código del guión y de las charlas que teníamos y de la actuación, y bueno, entre los actores también se entendieron muy bien, y bueno, el aporte era más que nada sobre la coherencia interna de la clave de la actuación. Las limitaciones que se ponían eran que el trabajo iba a ser una clave bastante sutil, por esto de que la cámara está muy cerca a los rostros. Ya se usa un término que es, como se dice, lavado, como lavado de expresiones, como que no era necesario que haya muchas expresiones o exageración de los gestos y también se trabajó mucho sobre los diálogos, para tratar de crear un diálogo similar o fiel, si se quiere, a la jerga y el tipo y la forma de hablar de allá en Córdoba. Y bueno, los límites eran
como de entenderse, digamos, que si esto lo diría o no diría ese personaje, o si esto accionaría o no accionaría, y tratar de no llegar, tratar de escaparle a esta cuestión explícita de la violencia, siempre como tratando de esconderla, como de naturalizarla, como si fuese algo de todos los días y que va a seguir, la idea de tratar de evidenciar eso, pero siempre dentro de esta clave de humor o de complicidad. Sí, el tema no se trabajó como un tema local o un tema de Córdoba o de Argentina, sino más bien como el abordaje fue universal, si se quiere. Bueno, el trabajo temático no fue hecho a partir del tema para con la historia, sino a tratar de adaptar esta historia particular y tratar de escarbar y hacer ese estudio con el tema. Sin duda, nosotros estamos tratando de un montón de organizaciones de derechos humanos que trabajan para evidenciar estos problemas, y por eso era la idea trabajar con la violencia verbal, que está más ocultada que la violencia física. Y respecto a cómo hablan los cordobeses, que bueno, que en este caso, primero quisiera hacer la salvedad de que voy a hablar solamente de este caso, porque bueno, obviamente existen muchas personas muy diferentes, pero por lo menos mi visión del lugar de donde yo vivo es que hay como una idea de que incluso en Argentina se habla mucho del cordobés, es una provincia del interior de Argentina, de que siempre se habla con humor o existe una figura estereotípica del humor cordobés, y la idea era tratar como de sacarle un poco el polvo, si se quiere, o escaparle a esa figura estereotípica y tratar de evidenciar que también es como un transporte de esta violencia y que existe un gran trasfondo de mantener esto es como una sociedad bastante conservadora dentro de este estereotipo, digamos. Se habla mucho de que el cordobés es simpático, el cordobés es gracioso, el cordobés, bueno, esto de que habla todo el tiempo, y incluso en el cine argentino hecho desde Buenos Aires siempre el personaje cordobés es un personaje borracho, divertido, y bueno, la idea era hablar desde una mirada desde Córdoba y hablar un poco del trasfondo, de por lo menos mi visión de cómo veo eso, de que muchas veces este humor esconde una cara muy oscura, digamos, no son todas flores. Bueno, eso. Y también otra cosa que es importante es que si esta violencia existe, es porque existe también un machismo muy fuerte, que se da mucho a través de este humor, esta forma de hablar, que bueno, que depende también de las personas que son de Córdoba, también varía según las clases sociales o el mismo interior de Córdoba, cómo se maneja, pero es una forma de hablar que evoca imágenes constantemente, que habla a través de metáforas, que para decirle a una persona que es gorda ya le está diciendo con un seudónimo, con algún animal o algo al respecto, y siempre son bromas pesadas. Y bueno, si a esto le sumas el machismo y lo metes en una licuadora, puede llegar a resultar esto. No era la idea, pero sí, la idea sí era trabajar con elementos muy austeros dentro de este camping y que se vayan repitiendo, por esto de que la película casi termina como empieza, incluso en la misma toma y la misma escena en la que golpea la ventana para que le abra la puerta. La idea era trabajar con esta idea de una narrativa cíclica, por eso se utilizan los mismos elementos en las escenas y son tan pocos. Pero la idea del rojo como equivalente a la violencia, la verdad que no es algo que había pensado, sinceramente. Muchas gracias por la devolución. Descarte de los otros dos posibles finales. ¿Sí? Otro posible final es que ella se vaya y sería como un final feliz y a veces me parecía un poco hipócrita. Y si él se saliera con la suya y fuese mucho más violento, me saldría de la clave de esto de trabajar con la cuestión implícita de la violencia.
Entonces, al mostrar mi idea como de provocación o experimentación sobre esta película en particular, era que al mostrar que todo esto sí va a seguir igual, por lo menos por ahora, es para decir el problema existe, digamos, no se resuelve tan fácilmente que ella se va a ir por esto. Puede suceder después, existe la esperanza de que se vaya, pero la idea era mantener que vuelve por esto, porque el problema existe. Thank you very much. Mariana, thank you very much. Have a nice